Hola, les saludo a Rodolfo Herrera. En este video vamos a explicar lo que son las partes internas del case o de la CPU. En este caso vamos a utilizar un simulador proporcionado por Cisco Academy llamado IT Essential Virtual Desktop. Este simulador obtiene todas las diferentes piezas internas de la computadora y nuestro objetivo y nuestro trabajo será más que todo ir armando toda la composición, toda su estructura con todos los elementos hasta realmente armar todo lo que sería la CPU. En el primer caso, en la primera etapa, trabajaríamos con lo que es la fuente de alimentación. Nos dice por ahí que una fuente de alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman la CPU. Entonces, veamos que en nuestra imagen se nos presenta ya un case, ¿verdad? Un case que se encuentra vacío, que no tiene ninguno de los elementos aún incorporados. Y en la parte de abajo aquí del simulador tenemos un conjunto de herramientas las cuales nosotros tenemos que disponer en su posición correcta. Ahí tenemos los diferentes periféricos internos de la computadora, de almacenamiento, así como de comunicación, entre otros. Lo primero que debemos de trasladar es la fuente de poder. Entonces la seleccionamos y la posicionamos en su posición. Ahí nos indica una opción de poder girar hacia la izquierda y la derecha. En este caso le damos la posición vertical y ya cuando nos encuentra posicionada simplemente ubicamos. De esta forma ya ubicamos lo que es la fuente de poder. El segundo paso sería ubicar los tornillos correspondientes para que le den seguridad y soporte a lo que es la fuente de poder. Entonces arrastramos los 4 tornillos para que de esta manera la fuente de poder quede ya fija en su posición correcta. Eso sería la primera etapa y aquí le damos OK. Vamos con la segunda instrucción, que ya sería lo que es nuestra tarjeta madre o placa base. En este caso, la placa base es la principal tarjeta de circuito impreso que conectan todos los diferentes componentes del equipo. En la placa base se trabaja con los siguientes componentes: la CPU, que es la unidad central de proceso del procesador, compuesto térmico o la pasta térmica, el disipador o el cooler, en este caso conocido como el ventilador, así como los módulos de RAM, de memoria RAM, y en este caso pues toda su composición, que sería la placa base. Podríamos empezar con la CPU, el procesador. Arrastramos el procesador, tenemos que fijarnos la posición del procesador. En este caso podemos ver de que aquí tenemos una pestañita en la cual el procesador debe de calzar de manera correcta. Vean que en el procesador aquí también tenemos los orificios correspondientes donde debe de calzar las pestañitas de la base. Y ya cuando lo tenemos posicionado en las pestañitas, entonces lo que nos resta es básicamente posicionarlo en su lugar correcto. Ya que ahí lo tenemos. Luego de posicionarlo tenemos que cerrar la compuerta y darle la seguridad correspondiente para que el procesador pues quede sujeto, quede fijo. Luego debemos de echarle la pasta térmica, el cual nos va a permitir de que el calor generado por el procesador se pueda disipar, y con ayuda del disipador, ventilador o cooler que se dispondría en la parte superior, entonces todo esto va a hacer de que tanto el calor generado por la CPU sea aislado por la pasta térmica y el ventilador se encargará de disipar de manera total todo el calor generado, de tal forma de que el procesador pues no se caliente. Luego debemos de conectar los cables a la corriente eléctrica en estos 4 pines que tenemos por acá. Le damos la posición correcta y ahí tenemos ya conectado lo que es el cooler. Ahora nos iríamos con lo que son las memorias RAM. Vean que aquí tenemos los 4 slots para conexión de memoria RAM. Trasladamos la primera. Igual nos tenemos que fijar en la posición de nuestra memoria RAM, en la pestañita tanto del slot como la tarjeta. La giramos de tal forma en que la posición sea exacta, de que la tarjeta RAM entre de manera correcta sin tanta presión, y posteriormente hacemos presión en las tarjetitas, en las pincitas, que son las que van a darle conexión directa y la van a sujetar de manera correcta. Conectamos la segunda memoria. Igual tenemos que asegurar de que la posición sea la correcta y darle la seguridad con las pinzas. De esta forma ya tendríamos conectado tanto el procesador, la pasta térmica, así como el cooler, ventilador y las memorias RAM.
Ahora podríamos conectar también la tarjeta de red, que es la que se va a encargar, en este caso, de bueno, ya tenemos la CPU, compuesto térmico, el ventilador, la memoria RAM y nos faltaría la placa. Siguiendo el módulo, el ejemplo, ¿verdad? Sería la placa base, solo que no me está desplazando. Bueno, ahí tenemos la placa. Quiero ver si hay algo que me haga falta. Según todos los componentes ya se encuentran. Porque no me deja desplazar ya ninguno de los elementos. Bueno, insertar la tarjeta al case. Eso es lo que me faltaba. Que la tarjeta o la placa base, la tarjeta madre, fuera ya insertado en lo que es el case. Entonces lo posicionamos. Y ahí queda. Luego que la tarjeta madre ya se posiciona en su lugar correspondiente, entonces sería sujetarla con los tornillos de la placa base. Entonces ahí ya están dispuestos todos los tornillos correctos en el case, y ya pasamos a la segunda parte, que sería ya la placa base. Vamos con lo que son los adaptadores de red. Los adaptadores de red, pues lo que nos van a permitir a nosotros es facilitarnos la conexión de redes de comunicación a través de cable RJ45 UTP, conector RJ45 y el cable UTP. Así también lo que es la tarjeta Wi-Fi, que son las que nos van a permitir poder tener conexión inalámbrica. Colocamos el tornillo. También iría lo que es la tarjeta de video o la tarjeta gráfica comúnmente conocido. Se posiciona en su slot correspondiente y luego lo que es indicar el tornillo para que queden sujetas. Ahí ya tendríamos todos los adaptadores de red: el Wi-Fi, la red normal, cableado y la tarjeta de video. Iríamos con lo que son los discos internos. En este caso, la unidad de disco duro la ubicamos en su posición en los gabinetes correspondientes. Sujetamos el disco duro con su tornillo correspondiente y ahí tendríamos lo que son los discos externos. Ahora iríamos con la unidad de comportamiento externo, que serían las unidades de CD o la unidad de DVD. En este caso también podríamos poner lo que son los floppy o la unidad de disquete. Empezamos por la unidad óptica, le damos la posición y lo insertamos. Luego conectamos los tornillos correspondientes para que queden sujetos. En este espacio pequeño que tenemos ahí sería la unidad de disquete, los floppy. Igual se posiciona, se inserta, luego se atornillan y tendríamos ya de esta manera también los discos externos, en este caso disco de comportamiento externo. Iríamos a la parte de la conexión de los datos de flujo de datos, en este caso lo que son los cables SATA, los cables ID. Bueno, primero que nada podríamos también ir conectando los cables que vienen de la fuente de poder, como el ventilador del case. Este cable que estamos conectando es el que nos permite que el ventilador del case precisamente se conecte a la corriente para su correcto funcionamiento. Luego utilizaríamos lo que es el cable de energía de polo, solo son 4 pinzas. Luego el de la alimentación o de energía.
También tendríamos que conectar lo que son la energía o la fuente de alimentación de las unidades de CD. Luego la energía en relación al floppy. Y también lo que es el cable de energía que iría al disco SATA, al disco duro de conexión SATA. Ahora bien, ya tenemos todos los cables conectados de corriente eléctrica de cada uno de los dispositivos. Necesitaríamos ahora conectar los cables que serían para la transmisión, en este caso de datos. Utilizamos un cable, en este caso el PATA. El otro extremo del cable iría a lo que es en la unidad de CD. Luego utilizaríamos los cables para el disco duro SATA. El otro extremo sería conectarlo a lo que es el floppy. Y por último el cable SATA. Vean que todos los cables prácticamente a través de la figura de la conexión pues nos van indicando en dónde deberían de posicionarnos. Más que todo irnos fijando de manera correcta la figura o la forma que tienen cada uno de los conectores y así fijarnos en dónde sería el otro extremo de conectar. Normalmente los SATA y los IDE de hecho solo son para transmisión de datos bus, es decir, donde viaja la información tanto en los discos internos como disco duro o unidades de CD que se conectan directamente, que transmiten información a la placa base, que desde luego esa información llega a lo que es el procesador. Ahora sería conectar los cables internos, en este caso el panel, es decir, cerrar el case, sería la primera parte. Debemos de cerrar, ¿verdad? Ya armado toda la CPU, cerrar el case, asegurarlo con los tornillos. Posteriormente hacer los cables que irían en los diferentes dispositivos periféricos como impresora, teclado, mouse, la fuente de alimentación. Conectaríamos el cable, en este caso del monitor. Este es un conector ya un poquito viejo, ya casi no se ocupa. Normalmente hoy en día se ocupan los cables EGA, pero también tener en cuenta que ese es un cable de tarjeta de video. Luego sería el teclado. También este tipo de cable ya normalmente no se utiliza porque este es un modelo PS2. Hoy en día se utilizan más los cables, en este caso USB. También la forma de conectar, nos tenemos que fijar en lo que respecta el conector. Vamos con el cable de internet, que es el que nos va a permitir a nosotros poder tener la conexión a las redes, ¿verdad? Al internet, en este caso podernos conectar al router. Luego la antenita Wi-Fi para poder recibir señal inalámbrica. Y por último, lo que respectaría para finalizar es el cable de alimentación. De esta manera ya el computador estaría totalmente armado. Vean que ahí tenemos ya todo el case listo, todas las piezas correspondientes en su lugar, en sus posiciones. Ya hemos conectado y colocado todos los diferentes componentes hardware, tanto internos como externos, y en la vida real de esta forma es que nosotros deberíamos de hacer para poder ensamblar de manera correcta un computador. Esto sería todo y muchísimas gracias.